nosotros y con nosotras en la noche de hoy. Nuestra hermana Lidia se une también a la transmisión en esta noche. Les saludamos a todos y a todas. Qué bueno y qué alegría que estamos juntos y juntas. Aisé desde Green Bay en los Estados Unidos con nosotros también. Usted siga compartiendo esta palabra y que llegue hasta lo último de la tierra. En esta noche nos regocija tenerles a cada uno de ustedes y compartir este estudio de la palabra de manera especial. Oramos en esta hora, mis amados y mis amadas, para dar comienzo al estudio de la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para esta noche maravillosa de este martes. Saludamos también a la hermana Susana Medina, que se une junto a nosotros y nosotras. Oramos en esta hora para compartir la palabra del Señor en esta noche de martes. Padre, gracias. Gracias por la bendición que tú nos das de poder estar juntos y juntas buscando tu rostro, buscando, Señor, la sabiduría que viene de lo alto. Gracias por este espacio maravilloso que tú has provisto en medio de una situación de suma dificultad, en medio de una situación crítica, Señor, que nunca antes habíamos experimentado. Pero qué alegría poder seguir siendo la iglesia del Señor. Qué alegría hermanarnos a través de este medio y compartir palabra de esperanza, palabra de sanidad, palabra de gratitud, palabra que fructifica dentro de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia aquí conmigo, pero también tu presencia allí con cada hermano y cada hermana que ha decidido apartar este tiempo para buscar tu rostro y aprender de tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que estarás con aquellos y aquellas que en el tiempo diferido también recibirán esta poderosa palabra. Te suplicamos, Señor, que esta tu palabra que compartiremos en esta noche sea fructificada, sea prosperada en aquello para lo cual tú la envías en la noche de hoy. Te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos por tu amor y por tu gracia maravillosa en medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos y las hermanas que se unieron a esta transmisión mientras estábamos teniendo nuestro tiempo de oración inicial. Para todos ustedes, nuestra más cordial bienvenida. En esta noche continuamos una serie de estudios maravillosos, ¿verdad? Esta serie de estudios que hemos iniciado, que es la serie número 4, titulada Da Gracias. Y en esta hora vamos a compartir de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, los versos del 1 al 5. Romanos, capítulo 5, versos del 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor en Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero compartir esta palabra también en la versión de la traducción del lenguaje actual.
Saludamos a la hermana Margara Padua y estamos en Romanos 5, del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios, que un día compartiremos con Él en toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y esta es palabra de Dios para su pueblo aquí reunido en esta noche en Romanos, en la epístola de Romanos, capítulo 5, versos del 1 al 5. Y como les compartí hace unos minutos, hemos iniciado una serie de estudios que se titula esta serie Dar Gracias. Discúlpenme, mis amados y mis amadas. Dar gracias. Dar gracias como un elemento, una respuesta sustancial para todo aquel y aquella discípulo del Señor que anhela vivir bajo su gracia en todo tiempo. Fíjense que una y otra vez a lo largo de esta serie de estudios hemos afirmado que cada una de estas cualidades, respuestas, que cada uno de estos elementos que destaca, ¿verdad?, Juan Wesley como unos elementos, respuestas o cualidad de un verdadero o verdadera discípulo o discípula de nuestro Señor Jesucristo, son cualidades que aparentan ser sencillas, que aparentan ser simples, pero que a la hora de cumplir con cada una de ellas, pudiéramos nosotros enfrentar algún tipo de obstáculo, ¿verdad? O algún momento que podemos decir que está un poco difícil de cumplir con esa cualidad. Fíjese que la semana pasada, junto al salmista David en el Salmo 13, nosotros vimos cómo debemos dar gracias aun cuando no sintamos hacerlo. Aun cuando no sintamos hacerlo. Y es que dar gracias es la memoria del corazón. Y es que dar gracias es lo que puede producir nuestro interior a la obra que el Señor opera todos los días en medio de nuestras vidas. Es que dar gracias debe ser algo que salga, que florezca en nuestro interior para decirle a Dios por las bendiciones que sin merecerlo nosotros y nosotras recibimos. A veces estamos contando los momentos de dificultad como si fueran los momentos más abundantes en nuestra vida. Pero cuando colocamos sobre la balanza la obra que el Señor ha hecho en nosotros, las bendiciones que nosotras hemos recibido día tras día versus los momentos de dificultad, usted y yo vamos a estar de acuerdo, mi amado y mi amada, en que las bendiciones del Señor siempre son mucho más abundantes que los momentos de dificultad que usted y yo enfrentamos o que advienen a nuestras vidas en distintos momentos de nuestra vida. Hoy, en este cuarto estudio de este poderoso tema, dar gracias. En este cuarto estudio vamos a ver cómo podemos dar gracias a pesar de nuestras circunstancias.
a pesar de nuestras circunstancias. Podemos estar en circunstancias maravillosas y buenas, pero también pudiéramos estar pasando por circunstancias de tribulación, de angustia, de sufrimiento, de necesidad. Pero aún así, si es por un bien o es por una situación de dificultad, debemos dar gracias a Dios. Porque como mismo afirma Juan Wesley, en lo bueno o en lo menos bueno, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Fíjese que dice, lo mejor de todo es que Dios está. No es que Dios estuvo, no es que Dios estará, es que Dios está en mi presente inmediato, que Dios me acompaña, que Dios cumple su promesa, la promesa que hizo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá en Mateo 28, cuando dijo, yo me voy, les voy a dejar un consolador, pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Por lo tanto, mi amado y mi amada, no importa cuál sea nuestras circunstancias, usted y yo debemos dar gracias a Dios porque Él está en medio de nuestras vidas, porque su presencia es real, porque nos está acompañando a cada minuto. Así que la expresión, la afirmación de Juan Wesley, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros, se cumple todos los días de nuestra vida. Y como un dato curioso, porque siempre le traigo un dato curioso, cuando Juan Wesley expresó esta afirmación, estaba en su momento de muerte física. ¿Cómo es posible que un moribundo pueda decir, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros? Si un moribundo puede tener ese tipo de afirmación, aquellos y aquellas que estamos en la plenitud de la vida, deberíamos afirmarlo con mayor contundencia, porque verdaderamente quien está todos los días con nosotros y nosotras es el Señor. Fíjese que en la vida de la fe no podemos pensar, mis amados y mis amadas, que nunca vamos a pasar por situaciones de sufrimiento, que el sufrimiento nunca va a venir a nuestra vida. Y fíjese que cuando buscamos la palabra sufrimiento de la raíz griega, habla de tribulación. Y el significado de lo que es tribulación, escuche bien, es algo que causa aflicción. Algo que causa aflicción. Tribulación, algo que causa aflicción. Por lo tanto, el sufrimiento, la aflicción, puede ser desde una molestia menor, espiritual, física o emocional, familiar o relacional, desde una molestia menor hasta un desastre grave que pueda afectarnos y de paso nos pueda afligir. De acuerdo con esta epístola y este capítulo 5 de Romanos, esta carta escrita por el apóstol Pablo, la respuesta del creyente, la respuesta de la creyente, la respuesta suya y mía ante el sufrimiento debe ser contraria a lo que el mundo pueda estar esperando. En el sufrimiento usted puede optar, mi amado y mi amada, por quejarse. Usted puede optar en el sufrimiento por hundirse en ese momento de dificultad. Usted puede optar en el sufrimiento por renegar lo que Dios ha hecho. Usted puede optar en el sufrimiento por echarle la culpa al Señor, renegar, hasta maldecir, si quiere, en el sufrimiento. Pero lo que se espera del creyente y la creyente en Cristo, que ha probado la presencia de Dios, que ha sido probado en la presencia del Espíritu, es que nosotros y nosotras mostremos regocijo y gratitud al Señor.
Y usted va a decir, pastora, pero ¿cómo es eso? Que en el sufrimiento nosotros mostremos regocijo, alegría, gozo. ¿Cómo es eso? Mire, cuando leímos en la versión de la traducción del lenguaje actual, el verso 3 de este capítulo 5 dice, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. ¿Cómo usted y yo vamos a poder sobrepasar una prueba en la adversidad si ni siquiera lo intentamos? ¿Cómo usted y yo vamos a poder dar testimonio de que en la adversidad, en el sufrimiento, en el momento crítico, hemos experimentado la presencia de Dios si no queremos pasar por ese momento de tribulación, de aflicción o de tristeza? Nadie dijo que cuando usted y yo viniéramos a los caminos del Señor, y fíjese que los caminos del Señor son buenos, son buenos. Tenemos momentos de dificultad siempre en los caminos del Señor. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo, no vino con una etiqueta el paquete de gracia diciendo, tú has sido receptor o receptora de la gracia justificadora de Dios, de la gracia salvadora de Dios, y jamás vas a pasar por ningún tipo de sufrimiento. Al contrario, esa gracia de Dios es la que nos hace florecer, es la que nos hace producir, es la que nos hace prosperar en medio de la situación de sufrimiento, mi amado y mi amada. Tampoco queremos decir que cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento, por lo que sea, puede ser, como les dije al principio, por alguna molestia leve o por alguna situación grave, porque hay distintos tonos de sufrimiento, ¿verdad? Así que, pues mire, tampoco Dios espera de usted y de mí una falsa respuesta nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Tampoco es que usted diga, bueno, en el sufrimiento tengo que mostrar gozo y que usted se sienta herido, lastimado. Si usted está herido, lastimado, usted lo presenta delante de Dios, porque esa herida el Señor la puede sanar, porque ese dolor profundo el Señor lo puede sanar, y lo que debemos tener es gozo por la obra que el Espíritu Santo hará en nuestra vida a pesar del momento de dificultad, de aflicción, el momento de prueba, el momento de dolor por el cual usted y yo podamos estar pasando. Dios tampoco espera ni que demos una falsa respuesta o un falso testimonio, y tampoco espera que usted y yo seamos hipócritas. Sí, yo dije hipócritas, porque el hipócrita es la persona que va a lo contrario, ¿verdad? Es el que sabe que le duele, pero dice no me duele, aunque por dentro esté roto, ¿verdad? Lo que pasa es que debe haber una esperanza en medio del sufrimiento del creyente y de la creyente. ¿Cómo yo le puedo explicar esto a ustedes, mis amados y mis amadas? Mire, todos nosotros hemos pasado por momentos de aflicción. Y quizás el momento de aflicción más profundo en mi vida, en los últimos años de mi vida, porque he tenido varios momentos, ¿verdad?, de aflicción y de sufrimiento, pero quizás el momento más contundente en tiempos recientes fue hace 2 años cuando mi mamá falleció. Y verdaderamente, para aquellos y aquellas que hemos creído en Jesucristo, sabemos que la muerte es el principio de algo mucho mejor, que es la plenitud de la vida eterna. Fíjese que yo no dije que la muerte es el principio de la vida eterna. Yo no he dicho eso. Porque la vida eterna, para aquellos y aquellas que hemos creído, comenzó el día que comenzamos a creer. Pero la plenitud de la vida eterna comienza con el momento de nuestra muerte física. Y ciertamente hay gozo en el cielo cuando esto ocurre.
Pero ciertamente en usted y en mí hay sentimientos, hay amor, hay experiencias, ¿verdad? Y cuando mi mamá falleció, aunque yo tenía paz en mi corazón, yo tenía dolor en mi espíritu. Dolor profundo. Dolor profundo. Y lo único que pude decirle al Señor por este tiempo fue: Señor, ayúdame. Ayúdame en mi sufrimiento. Ayúdame en mi tribulación. Yo lloré a mi mamá cuando murió. Y lloré a mi mamá todos los días por más de un año. Y todavía de vez en cuando lloro por la partida de mi mamá, porque físicamente no está con nosotros. Yo estoy segura, el lugar donde ella fue, a la presencia del Señor, yo estoy segura, yo estoy convencida de eso, mis amados y mis amadas. Pero porque yo tenga esa seguridad de salvación del alma de mi madre, no quiere decir que no sufrí su muerte. Sí, pero también hubo gozo en mi corazón, porque sabía que estaba con el Señor. Eventualmente, el Señor ha seguido fortaleciendo mi espíritu, el Señor ha seguido fortaleciendo mi vida, pero no quiere decir que no sufrí, no quiere decir que no pasé por eso. Pero en el sufrimiento, mi amado y mi amada, hay algo maravilloso. Es como la semilla que usted la siembra y usted no sabe cuándo es que va a germinar, cuándo es que la semilla va a comenzar a dar fruto, cuándo es que va a florecer. Usted no ve cuándo es que está creciendo. Así que en el sufrimiento pasa igual. En el momento que estamos pasando por el momento crítico, por el momento de dificultad, no vemos la salida, no vemos cómo vamos a resolver. Pero fíjese que en ese momento que estamos en sufrimiento, se produce algo. Así que en el sufrimiento hay algún tipo de producción. Lo que quiere decir que el sufrimiento es productivo en nuestra vida espiritual. Que vale la pena, que algo va a traer ese momento. Yo no estoy loca, no. Mire, es que en esa producción, según el apóstol Pablo, hay tres cosas maravillosas en ese proceso donde comienza a formarse algo en nuestra vida espiritual a través del sufrimiento. Lo primero que produce el sufrimiento es perseverancia. Perseverancia. No es cuestión de llegar primero. No es cuestión de pasar la prueba primero. Es cuestión de permanecer con paciencia. Con paciencia. Permanecer con constancia. Ser constante. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero el Señor lo hará. Eso es perseverancia. Es constancia y es confianza. La constancia, la perseverancia, forma tu carácter. Forma el carácter del creyente y de la creyente. Como he dicho en ocasiones anteriores, carácter no es igual a temperamento. Carácter es lo que forma tu vida, lo que hace que tú puedas ser probado y lo que te saca de esa prueba con responsabilidad. Carácter es la fuerza que genera el momento de dificultad. Cuando tú confías en el Señor y cuando tú perseveras y tienes constancia, el Espíritu de Dios forma tu carácter. Y usted y yo hemos escuchado un cántico que dice: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Hazme fuerte como tú. Déjame tener esperanza como tú. Déjame mostrar gozo en medio de la tribulación como tú lo hiciste. Forma mi carácter, que yo pueda ser una persona que asuma responsabilidad, que tome decisiones, que tenga firmeza. El carácter produce esperanza.
El carácter produce esperanza. ¿Por qué? Porque se está formando la imagen de Cristo, mi amado y mi amada, en tu vida y en mi vida, en nosotros. Usted y yo debemos aspirar a ser conforme a la imagen de Cristo. Y cuando pasamos por estos momentos de sufrimiento, la perseverancia, la constancia, la confianza en medio de la prueba nos da responsabilidad, forma nuestro carácter y nos acerca a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que volvemos a ser más como Jesús. ¿Y cómo es ser más como Jesús? Somos más considerados y consideradas con las demás. Fíjese que no es hasta que pasamos por un momento semejante a otra persona que podemos saber lo que la otra persona experimentó. Eso es empatía. Jesús fue empático. Fíjese que siendo más considerado con los demás, en segundo lugar, siendo más compasivos y compasivas. A veces nosotros hablamos con una autoridad que nosotros creemos que viene de Dios, pero en esa autoridad no hay compasión. Dios nos ha dado autoridad, pero también la autoridad que nosotros llevamos en el nombre de Jesús tiene que ser con compasión, siendo más amorosos y amorosas con todos aquellos que nos rodean, con los que nos caen bien y con los que no nos caen bien. Porque igualmente a lo mejor nosotros no le caemos bien a alguien, mi hermano y mi hermana, pero debemos ser más amorosos porque el carácter de Cristo se está formando en nuestro interior, siendo más sabios y sabias, más puros y más pacientes ante todo lo que adviene. El sufrimiento produce una expectación en nuestra vida cuando estamos en el Señor, porque sabemos que algo se va a producir de esa prueba, de ese dolor, de esa circunstancia por la cual estamos pasando. Y usted y yo comenzamos a pedirle al Señor que lo que estamos viviendo dé testimonio para la gloria del Señor. Que dé testimonio para gloria de Dios Padre, que sea la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida para que podamos dar a otro testimonio de poder de lo que hace el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Pasar por el sufrimiento, regocijarnos y dar gracias a Dios tiene beneficios maravillosos en la vida del creyente. Y sí, dije dar gracias en medio del sufrimiento, porque cuando damos gracias a Dios, manifestamos el gozo del Espíritu que se produce en medio de nuestra vida. Fíjese que uno de esos beneficios maravillosos que trae esta experiencia es la paz. Fíjese como dice el verso 1, que tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier paz, es la paz que el mundo no entiende, la paz que únicamente Cristo Jesús puede colocar en nuestros corazones. Y esa paz viene porque cuando nosotros pasamos por un momento de dificultad, comenzamos a decirle al Señor: yo confío en ti, yo no sé lo que esto va a producir, pero yo confío que tú estás conmigo, yo confío que tu presencia me acompaña, yo confío que tú harás que esta situación sea transformada para tu gloria y para tu honra. Y cuando nosotros vamos en esa oración de confianza, de gratitud al Señor, la operación del Espíritu Santo comienza al interior de nuestras vidas. Y el Espíritu comienza a operar en nuestra vida y nosotros vemos que estamos ecuánimes y vemos que estamos tranquilos y tranquilas, que una paz que no podemos explicar se ha apoderado de nuestro interior. Y eso viene por la confianza.
Y eso viene porque el Señor comienza a operar a través del Espíritu Santo. Y en esa operación usted comienza a descansar en Dios. Descansar en Dios, confiar de que Dios ha de estar obrando. Y esa confianza nos permite a usted y a mí, a pesar de nosotros y nosotras mismas, cumplir con la voluntad de Dios. Hacer que la voluntad de Dios se cumpla y sea posible a través de nuestra vida. Así que cuando estamos en ese proceso de gratitud al Señor, a pesar de nuestras circunstancias, el primer beneficio es que llega la paz. Llega la paz. El segundo beneficio se llama acceso. Acceso. Y acceso por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Acceso, entrada por la fe. Mediante la oración de gratitud, usted tiene acceso, entrada a la gloria de Dios. Es maravilloso, mi hermano y mi hermana, tener a quien acudir, a quien hablarle y quien nos conoce mejor que nadie. Ese es nuestro Dios. La oración nos permite acudir a Dios, hablarle con toda sinceridad a aquel que nos conoce mejor que ninguna persona en el mundo. Porque Él siempre nos escucha y siempre responde conforme a su voluntad, no a la nuestra, a su voluntad. Así que lo segundo que nos da como beneficio, lo primero es paz y lo segundo es entrada a su gloria, acceso. Lo tercero que nos da esta experiencia es esperanza. Esperanza. En ese mismo verso 2, la segunda parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Siempre en Él hay esperanza y mucho más bendición para cada una de nuestras vidas. En el Señor siempre hay un futuro y una esperanza. Como mismo afirma Jeremías 29:11, porque yo sé los planes a pesar del sufrimiento, porque yo sé los planes a pesar de la adversidad, porque yo sé los planes a pesar del tiempo malo que tú puedas estar pasando. Yo sé los planes, los sueños, los proyectos que tengo para ti, y son planes, sueños, proyectos de bien y no de mal, para poderte dar un futuro y una esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Más adelante en esta misma epístola, el apóstol Pablo lo dice de otra manera. De una manera que usted lo dice como el papagayo, pero yo quiero que hoy usted pueda afirmar esta palabra con toda la contundencia de su ser. Con toda la contundencia de su ser. El apóstol Pablo en el capítulo 8, en el verso 28 de esta misma epístola de Romanos dice: y sabemos que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Oiga, todas las cosas, todas, es un absoluto. Sabemos que aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Porque usted y yo hemos entendido que en el misterio de Dios hay propósito en todo lo que usted y yo vivimos. Que en el misterio de Dios hay propósito de Dios para nuestra vida, y todo para que demos testimonio de su poder y de su gloria manifiesto en nosotros y en nosotras. En cuarto lugar,
otro beneficio que nos ofrece es triunfo en medio de las dificultades. Usted me escuchó bien. Triunfo en medio de las dificultades. Fíjese como dice el verso 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que en medio de las dificultades y las tribulaciones hay un gozo maravilloso, porque se produce algo en medio de la tribulación. Siempre, mi hermano y mi hermana, las dificultades que usted y yo atravesamos en la vida sacarán lo mejor de ti y lo mejor de mí en medio del momento de dificultad. Y esto debe darnos regocijo, porque mire, usted puede estar en un momento de dificultad y Dios aclara su mente y su corazón, y usted actúa de una manera tan contundente, de una manera tan esperanzadora, de una manera que usted misma se queda asombrado de cómo usted está actuando en un momento de dificultad. Eso produce alegría. Eso produce regocijo, y eso es lo que nos permite gloriarnos, no es adjudicarnos una gloria a nosotros. La gloria siempre es del Señor, solo a Dios va a ser la gloria, pero hay alegría, hay regocijo en nuestro corazón por la operación del Espíritu de Dios en nuestra vida para poder actuar de esa manera que hemos actuado. Fíjese que algo se produce, y ese producto es el fruto del Espíritu. Porque según Gálatas 5, 28 dice, 22 hasta el 28 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, paciencia. La tribulación hace que se produzca el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y en quinto lugar, otro beneficio es el amor de Dios. Y fíjese cómo dice el verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Fíjese que la esperanza no avergüenza. No es nuestro amor por Dios lo que produce esto. Es el amor de Dios el que actúa en nuestra vida, mi amado y mi amada. Es el amor de Dios que se hace real en ti, en mí, en medio del momento difícil. Es el amor de Dios que se hace contundente, que se hace palpable, que es visible en medio del momento de la dificultad. Porque ese amor de Dios nunca nos avergüenza, nunca nos traiciona, nunca nos defrauda y nunca nos falla. El amor de Dios en ti y en mí. Fíjese que un aspecto importantísimo dentro del sufrimiento, dentro de la tribulación y la aflicción, es dar gracias. A eso es que está invitando el apóstol Pablo a través de esta epístola de Romanos en este capítulo 5, a que nos regocijemos y demos gracias al Señor. No es una especie de masoquismo, mi hermano y mi hermana, porque si usted está sufriendo, pero debe reconocer que va a haber un producto a través del amor de Dios y la operación del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, que después que pasemos ese momento de tribulación, no vamos a volver a ser igual en nuestra vida. Es porque se está produciendo algo al interior de nuestra vida. Dar gracias, porque más adelante en 2 de Corintios 4:17, el mismo apóstol dice que esta leve tribulación produce en nosotros y en nosotras un excelente peso de gloria. Mire,
que no es lo que usted pueda hacer en su tribulación, en su enfermedad, en su diagnóstico, en su quebranto. Es lo que el Espíritu hace en medio de esa tribulación que producirá un enorme peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso, mi amado y mi amada? Que la gloria de Dios será derramada sobre nuestras vidas de manera extraordinaria para afirmar lo que el Espíritu hace en nuestro interior. Fíjate que Pablo tuvo un aguijón en su carne y eso no lo dejaba, ¿verdad?, en su vida y tuvo que experimentar el poder de Dios por medio de ese aguijón y de esa debilidad. Y por eso es que en 2 Corintios 12:9 dice que el Señor le dijo a él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu flaqueza, en tu aflicción, en tu sufrimiento. Es mi poder el que se perfecciona en medio de tu vida. Fíjese, bástate mi gracia. Creo que es una gran palabra la que el Señor nos está dando en esta noche, mis amados y mis amadas. No es cualquier gracia, no es cualquier poder manifiesto en usted y en mí. Es el poder del Dios Altísimo en tu vida, en mi vida, haciendo una producción poderosa a través de cada uno y cada una de nosotras. Hoy el apóstol Pablo nos invita a dar gracias a Dios en medio de circunstancias de aflicción, de sufrimiento o de tribulación. Porque cuando damos gracias al Señor en medio de ese momento duro, aprendemos en primer lugar a depender más de Dios en medio de nuestra debilidad. Depender más de Dios en medio de nuestra aflicción, de nuestro dolor. En segundo lugar, que cuando dependemos más de Dios, el Señor se luce, fortaleciendo nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se queda sin moverse, inerte. El Espíritu Santo produce fruto maravilloso en ti y en mí. ¿Para qué? Para que demos testimonio de la operación del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en medio de nuestra aflicción, para que los que no creen, crean en el poder de Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Y el resultado final de depender de Dios, de ser fortalecidos por el Espíritu, de la producción del fruto del Espíritu, de dar testimonio de esa operación del Espíritu, el resultado final es la formación de nuestro carácter. Es la integridad que como creyentes podemos testificar. Es el carácter que nos ayuda a asumir una postura, a posicionarnos en medio de los tiempos y a reflejar la imagen de Cristo a través de nuestra vida. Por tanto, mi hermano y mi hermana, la invitación del apóstol Pablo en esta noche, y yo la hago mía también, es que en medio de toda circunstancia, aún de sufrimiento, de aflicción, de dolor, de tribulación, demos gracias a Dios por la obra del Espíritu en nuestra vida y por lo que Él produce a través de su Espíritu en medio de cada una de nuestras vidas. Termino recordándoles el pasaje de este día en Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Confiemos en esa palabra, mi amado y mi amada. Dependamos más de nuestra confianza en el Señor que en nuestras propias fuerzas. Seamos fortalecidos y fortalecidas por su Espíritu, que el Espíritu produzca ese fruto maravilloso en nuestra vida y que podamos dar testimonio de esa operación de poder para que podamos formar ese carácter a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por tus tribulaciones, por tus sufrimientos, por tus quebrantos, da gracias a Dios y Él obrará bendición de manera sobreabundante y su gloria será derramada en nuestras vidas. Oremos al Señor en esta hora. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por las múltiples formas que tú hablas a nuestras vidas. En esta hora te presentamos los hermanos y las hermanas que puedan estar pasando por algún momento de adversidad, de sufrimiento, de tribulación, de aflicción. Que en medio de cualquiera sea esta circunstancia, podamos, Señor, darte gracias de todo corazón y ver la obra maravillosa que tú has de producir en medio de nuestras vidas. Te presentamos en esta hora a aquellos y aquellas que están pasando por todo tipo de sufrimiento, de circunstancias adversas, para que puedan darte gracias y ver el esplendor de tu gloria de manera extraordinaria en medio de cada una de sus vidas. Que al igual que Pablo puedan afirmar que esta leve tribulación, que este leve sufrimiento, que este momento de dificultad ha de producir un enorme y excelente peso de tu gloria en medio de su vida. Mira aquellos y aquellas que están esperando por diagnósticos, por procedimientos médicos, que están en aflicción, que están en angustia, que en esta hora puedan darte gracias y gozarse, Señor, de lo que tú estás obrando en medio de sus vidas. Que puedan confiar que tú tienes todo bajo tu control. Que puedan, Señor, agradecer y gozarse de lo que tú obras en medio de sus vidas, Señor. Padre, en esta hora te suplicamos que seas con cada hermano y hermana que ha estado compartiendo esta palabra, que sienta tu poder, tu bendición y tu unción. Te pedimos, Señor, que tú nos des tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mi amado y mi amada, a mí solo me resta darle las gracias a cada uno de ustedes por su fiel sintonía en la noche de hoy. Gracias por este momento de compartir esta palabra del Señor. Les invito para que estén con nosotros este próximo jueves a las 7 de la noche con nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Gracias a cada uno de ustedes por este tiempo en que somos iglesia y que estamos unidos por la gracia, el amor y el Espíritu de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre todas las cosas, que tenga de ti misericordia y que te dé abundante paz. Nos volveremos a encontrar. Dios te bendiga.